encanta ver gente conocida, amigos de la radio comunitaria, en donde he tenido la oportunidad de visitar. Reciban por favor un saludo de la Red Pro de Paz y de Justa Paz, que hemos conformado una alianza que hemos llamado Comunicación para la Paz, en el entendido que no lograremos una paz con justicia social que se ancle en los imaginarios sociales si no la permeamos de una estrategia, de una actividad constante desde la comunicación. La Red Pro de Paz, algunos de ustedes la conocen porque muchos de los programas de desarrollo y paz está liderada y ha sido impulsada por la Iglesia Católica. Es una red que reúne 24 experiencias regionales, territoriales, con programas de desarrollo y paz. Iniciamos con 2 experiencias, una en San Gil y otra en el Magdalena Medio, y a partir de esas 2 experiencias exitosas que básicamente pusieron en el escenario territorial el diálogo de sectores y la posibilidad de soñar un territorio pacificado aún en medio del conflicto, pusieron como esos primeros peldaños hace 20 años que sirvieron para inspirar otras experiencias que hoy llegan a buena parte de la geografía nacional. El último PDP que se ha vinculado es el de San Andrés, y ya vienen en camino otros en Putumayo, el Chocó y probablemente en el Guaviare. Justa Paz, por su parte, es una organización no gubernamental de la Iglesia Menonita, que también, sobre todo en la zona de Caucasia y en el Chocó, ha liderado unos temas que tienen mucho que ver también con las plataformas donde participa la Red Pro de Paz, que son los pactos nacionales y territoriales por la paz, que básicamente buscan acuerdos entre la institucionalidad pública y las bases sociales para adelantar proyectos de desarrollo que convengan a una colectividad. Con estas 2 organizaciones, Justa Paz y la Red Pro de Paz, nos hemos unido para hacer un programa de radio que sea como nuestra como un primer laboratorio de producción sonora que nos permitiera un canal entre las ciudades o los centros capitales con las regiones, los territorios. Y a ese ejercicio le llamamos Sintonízate con la Paz, un programa que tiene su centro de emisión y producción en la emisora universitaria Escenario Radio de la Universidad Santo Tomás, por una razón importante, y es que esta universidad tiene en la carrera de comunicación un enfoque en comunicación para la paz. Y allí encontramos una acogida inmediata en Escenario Radio, y es nuestro socio para esta tarea de llevar a través de la radio un mensaje de reconciliación y paz. Por otro lado, la Universidad Minuto de Dios, la Uniminuto, es una universidad que hace parte de la Red Pro de Paz como entidad aliada. En la conformación de nuestro comité estratégico participa la Uniminuto y se ha sumado para agregar contenidos, pero también para apoyar desde sus docentes de comunicación con una apuesta como de apoyo en la producción sonora. Con un equipo pues grande, aparecemos pues cada miércoles en la mañana en un programa en vivo con esta experiencia que quiero presentarles y de la cual pues les quiero compartir algunas reflexiones en nombre del equipo, no sin antes hacer 2 cuñitas. Una, que mañana el programa se hace todos los miércoles de 9 a 10 y entonces vamos a hacer la emisión del programa desde aquí. Hemos coordinado con la Conferencia Episcopal ese espacio para poder hacer el programa y contar
cómo estas emisoras comunitarias de concesionarios católicos vienen haciendo esta reflexión, y seguramente a varios de ustedes les pediremos que nos colaboren con su testimonio, con sus reflexiones. Y la otra cuñita es que este programa se está retransmitiendo en diferentes emisoras que quieren hacer parte de esta alianza en sus espacios radiales. Entonces está abierta la puerta para, si ustedes quieren hacer parte de esta colectividad de emisión, pues que nos puedan ayudar también a colectivizar este mensaje, ya no importando tanto que lo hacemos nosotros, sino que lo que este programa rescata son las voces desde el territorio que tanto le hace falta al país escuchar, y hacer ese ejercicio también de diálogo en donde las comunidades son las protagonistas. Vamos con el primer audio, por favor. Desde las regiones hablamos, analizamos y opinamos sobre el proceso de paz. Sintonízate con La Paz, el espacio participativo para seguir fortaleciendo la democracia y la paz con justicia social. Todas y todos podemos ser constructores de paz. Sintonízate con La Paz. Bueno, eso es como para hablar de radio, por lo menos entrar con una de nuestras cortinas y contarles que esto es un programa, bueno, me dijeron que esto iba a funcionar perfectamente, que tiene como principal antecedente la idea de generar una alianza. Queremos sumar cada vez más voces a este esfuerzo por la reconciliación, y creemos que no se puede convertir en un programa institucional ni tampoco un espacio comunicativo que se hable desde el monólogo. Más bien todo lo contrario, pluralizarlo, colectivizarlo, tanto en la producción como en su emisión, y también en las decisiones editoriales que se toman constantemente para hablar con otros y otras. Entonces, en esa conciencia de que era es necesario salir como del activismo, del trabajo por la paz con proyectos productivos y todo lo que culturales, pedagógicos, que son tan importantes, pero sin una herramienta de comunicación estábamos quedando cortos. Se empezó una primera alianza que vinculaba no solamente a Justapaz y la Red Provepaz, sino también a la Corporación Nuevo Arcoíris. Y ahí empieza ese relacionamiento también con la Universidad Santo Tomás. En el camino se fue quedando la Corporación Nuevo Arcoíris por razones más bien de su propia crisis institucional interna, y fuimos acogiendo otros actores, como por ejemplo la Uniminuto. El propósito pues es generar este espacio interinstitucional para dialogar a través de los medios radiales con la ciudadanía, y en particular con los líderes regionales sobre la coyuntura de los diálogos de La Habana, sobre todo para convertir el espacio en una oportunidad de información, y también resaltar las iniciativas de paz impulsadas por la sociedad civil, un poco con una brújula en el camino que es generar una opinión favorable, y si no favorable, por lo menos consciente e informada en la opinión pública. Creemos que es una de las principales dificultades para descentrarnos, como de pensar que ese primer acuerdo que están tratando de realizar el gobierno nacional con las FARC debería como buscar otros actores interesados en la paz. Si bien esos acuerdos en un comienzo se manejaron de manera pues muy hermética por razones de proteger el proceso, sí fue una dificultad que no se abriera, o se abriera un poco tarde para la opinión pública. Entonces el programa ha hecho un esfuerzo por hablar con, por ejemplo, los
los historiadores, los sociólogos que hicieron parte de la comisión histórica, hablar con académicos que trabajan en análisis, hablar con líderes regionales que cuentan un poco sobre el escalonamiento del conflicto, pero también las iniciativas regionales que hay para darle salida a los procesos, y entender que el tema de lo que está sucediendo en La Habana es apenas un preámbulo para una construcción que todos y todas tenemos que hacer en el ideario de un país con una paz positiva. La estructura y la transmisión pues es muy sencilla, es un programa que dura 1 hora, se va volando, casi siempre se trata de un programa monográfico o monotemático, buscamos un tema cada vez que ojalá podamos siempre seguir compartiendo más allá de esa hora. Son temas que siempre tienen vigencia, están dentro de la agenda del tema de construcción de paz, ciudadanía, el diálogo, y tiene la dificultad inicial que solo se podía escuchar en escenario radio, en línea, y por eso buscamos esa alianza con emisoras que tienen la oportunidad de ponerla en su dial para audiencias que no están en internet. La estructura, creamos unas secciones, la sección editorial, el invitado en cabina, los sintonizados en las regiones, y siempre hacemos un análisis de coyuntura. Tenemos un analítico en el programa que es Luis Eduardo Celis, y él siempre hace el análisis de coyuntura sobre lo que está pasando, y siempre con una postura muy pedagógica, pensando en que más allá de generar no es un editorial, el editorial siempre lo hacemos las entidades que estamos vinculadas, pero el trabajo del analítico es darle herramientas o elementos a la ciudadanía, a los oyentes, para comprender las implicaciones del contexto y de las decisiones que se toman en La Habana. No es fácil, pero en 10 minutos logra hacer como una mirada bastante pedagógica, ilustrativa, analizando las partes y analizando los contextos, y siempre mostrando cómo la construcción de paz es muy dinámica. Para algunos todavía es una palabra que perdió su verdadero significado, o nos perdimos en su significado, pero el analista nos permite siempre mostrar lo que está en juego, las dificultades del proceso. Muchas veces nos trae ejemplos de otras negociaciones que nos sirven de referencia para reafirmar las dificultades, porque ahí están sentados pues enemigos históricos, pero también convoca siempre en el análisis a la ciudadanía y cómo tenemos ahí que ir más allá de lo que nos ofrecen pues los medios comerciales en el poco tiempo que dedican al análisis. Bueno, ¿cómo se sintonizan en el programa las regiones? Pues hay varios mecanismos. Por un lado, pues tratamos que siempre el programa enviarla en un link a una base de datos. También hablamos un poco con nuestros referentes en las regiones. En el caso de la Red Pro de Paz hay más de 5.000 organizaciones vinculadas. No sé el número de las organizaciones vinculadas a Justapaz, pero también son muy numerosas y muy constantes, muy comprometidas. Y estas organizaciones tienen a su vez algunas alianzas con medios de radio en las regiones. A estas emisoras también enviamos el programa, y esperamos que a varias de ustedes podamos también hacerles llegar el programa. Y ahí constituimos unas alianzas territoriales para que semanalmente puedan emitir el programa en los horarios en que ustedes puedan transmitirlo. Inicialmente, bueno, hasta el momento hemos trabajado sobre ese formato de 1 hora,
pero a partir del próximo mes hemos decidido también que hacer como encapsular el programa en varios microprogramas, porque como están secciones, también podemos ofrecer el programa para que en esas cápsulas pueda moverse a lo largo de una programación cuando no tengan el espacio completo. Bueno, trabajamos con una visión periodística, trabajamos sobre la base de generar un consejo editorial donde decidimos los temas, traemos a cuenta como los enfoques. Siempre ha sido como un tema importante, un ancla para nosotros que sean los territorios los que hablen. Es mucho más, hay una tendencia a hablar desde el centro del país, creyendo tener verdades que realmente no tenemos, y más bien dejar que la intelectualidad, la organización social, la institucionalidad regional se exprese ahí, pero siempre priorizando mucho ese liderazgo local. Entonces, una de las apuestas también en ese consejo es vigilar, o sea, autoanalizar nuestro programa, generar una autocrítica y siempre pensando en qué tanto fue posible escuchar en el programa lo que están pensando los territorios, que además no es un pensamiento único, sino heterogéneo. Entonces, ahí cómo se expresa, vinculamos a las mujeres, nos ha faltado que los jóvenes sean más protagonistas, estamos viendo los campesinos, estamos viendo los indígenas, estamos viendo como todo ese abanico plural con el que cuentan los territorios. Entonces eso se hace siempre con las emisoras. Muchas veces les pedimos información o si tienen la posibilidad de hacer una nota regional, invitamos por teléfono también, y en algunas oportunidades aprovechamos cuando vienen esos liderazgos ahí a Bogotá y entran a la cabina. Hay otro sentido, y es cómo desde el programa trabajamos el tema de reconciliación, también como una mirada de construir un imaginario hacia el futuro. La reconciliación tiene mucho que ver con eso, con la visión de presente y de futuro. No es negar el pasado, no es negar la memoria, pero sí ver qué es lo que la gente está haciendo para reconciliar los sectores, reconciliarlos en el sentido de trabajar juntos iniciativas, vincular sectores donde había, por ejemplo, desconfianza o estigmatización, o de alguna manera demostrar que ya, así como llevamos más de 50 años, algunos hablan de 60, otros hablan de 100, otros de 200 años de conflicto, también tenemos ese mismo tiempo apostándole a iniciativas de paz y que no siempre tienen los escenarios suficientes. Entonces ese consejo editorial indaga mucho sobre eso y escarba sobre esa realidad, y es muy importante porque volver la reconciliación noticia, tema periodístico, tema de análisis, es también una tarea de curiosidad, de creatividad y de interpretación. Entonces ahí nos ayudamos un poco en esa composición del consejo para identificarlo. Dentro de los temas abordados, por ejemplo, en este año es el tema del Plan Nacional de Desarrollo, porque si triunfa la iniciativa el acuerdo por el fin del conflicto armado, empezará un largo camino para que esos acuerdos tengan una implementación. Y en ese sentido, teniendo en cuenta la coyuntura de octubre de las elecciones, nos preguntamos también qué gobernadores, qué alcaldes pueden llevar ese plan de desarrollo con un enfoque de derechos, con una mirada de reconciliación, con una mirada de construcción de paz. Entonces, uno de los temas claves y al que se dedicaron varias emisiones fue ese diálogo sobre la construcción de un plan nacional de desarrollo, pensando, bueno, cómo están las apuestas ciudadanas en este sentido ahí, en esa carta de navegación de los territorios que son sus planes regionales de desarrollo, y también en el análisis de qué fue lo que finalmente quedó pactado en ese plan nacional. Los pactos territoriales de paz
básicamente hemos aprendido mucho de una experiencia en Antioquia que es impulsada por un comité cívico en Caucasia. En Caucasia ya hay una experiencia que nació desde el 2010, impulsada por el trabajo conjunto entre la Iglesia Católica a través de la Pastoral Social de Caucasia y la Iglesia Menonita. Y se pusieron a hablar con los líderes de juntas de acción comunal, y viendo cómo la escalada de violencia aumentaba, dijeron: no queremos más muertos acá. Y entonces empezaron todo un trabajo difícil de crear confianza, pero también con la credibilidad que daban las dos iglesias, y no se pusieron y dieron el ejemplo, digamos, de diálogo de interreligioso, para decir: aquí lo que está en juego es la vida, y por eso nos movilizamos todos. Y la experiencia también ha venido acá a otros escenarios de foro y de conversatorio, pero en el programa tuvo cabida porque nos parecía importante no solamente lo que habían logrado y que podía ser inspirador para las regiones, sino también cómo tenía una metodología de implementación. Entonces, Sintonízate con la Paz también se sintoniza con esas herramientas de gestión de lo público que permiten generar alguna salida allí donde en algunos territorios creen que ya es difícil mover la paz si no hay un proceso digamos, de pacificación formal. Y ahí también hemos aprovechado, cuando hemos hablado con experiencias como estas, para que nos cuenten cuál ha sido su apuesta pedagógica, porque nos interesa mucho el concepto de cultura de paz. Entonces, en algunos casos nos han contado que han trabajado con el teatro, en algunos han trabajado con puestas en escena que vinculan acciones de comunicación, pero son acciones de intervención también en el espacio público, no pensando que la comunicación solamente es lo que hacemos en los medios, sino también la comunicación cuando se pone en un escenario de lo público. Y ahí hay ejemplos interesantísimos como los que hemos llevado al programa. Como les decía, el informe de La Habana ha tenido su capítulo también, y varios: la justicia transicional, el informe de la Comisión de Víctimas, los encuentros regionales para la paz, que es toda una iniciativa que impulsamos con la Ruta Pacífica de las Mujeres, la red de iniciativas desde la sociedad civil, desde la base, y con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado. Y ahí hemos ido como enfrentando qué pasa ahí en los territorios cuando se pone en escena el tema de los acuerdos de La Habana, qué está diciendo la gente, porque de alguna manera falta escuchar más la retroalimentación, hacer ese feedback, y el programa cumple un poco esa función para que se vuelva foro, se vuelva transparente, se vuelva tema de agenda pública, aquello que hemos hablado siempre desde La Habana, como si estuviera muy lejos, pero que nos implica a todos. Y también estamos preparando unas emisiones especiales para el tema de las elecciones de octubre. Como ya sabemos, las emisoras comunitarias no pueden hacer proselitismo político, pero sí pueden hacer pedagogía política, sí pueden contribuir a generar elementos de análisis para que las deliberaciones ciudadanas y sus decisiones pues logren tener una oportunidad de ser pues conscientes, más ilustradas, o por lo menos más confrontadas. Ha habido muchos otros temas, también, por ejemplo, hemos hecho esas intersecciones que tiene la construcción de paz con otros temas, y digamos que desde el 2013 que empezamos con el programa, esa agenda ha ido rotando. Lo que nos hemos dado cuenta es que, siendo un espacio semanal, el tema no se agota, y eso quiere decir que también hay una dinámica social impulsándola, y que es también un buen indicador. Ahora yo quisiera compartir como si me regalas el segundo audio y el tercero, como para
terminar de escucharlo del programa. Un cordial saludo a toda la audiencia de Sintonízate con la Paz, una alianza de comunicación entre la Asociación Justa Paz, la Red Pro de Paz, la Universidad Minuto de Dios y la Universidad Santo Tomás. Una fraternal bienvenida a los líderes y lideresas comunitarios de las 40 regiones que se enlazan con esta transmisión que se emite desde la emisora Escenario de la Universidad Santo Tomás. Sintonizados con la paz cada semana en diferentes regiones de Colombia, saludamos a los oyentes de Caucasia, Pasto, Cali, Bogotá, Puerto Wilches, Boyacá, Magdalena, Caldas, Chocó, Cúcuta y Antioquia. Un saludo especial a la emisora de la Universidad Francisco de Paula Santander. Por supuesto, un abrazo a los pares de Escenario, Radio Universidad de Nariño, Uniminuto Radio 1430, la emisora universitaria de la Minuto de Dios. Saludamos la compañía de la emisora comunitaria Pacho Estéreo y de la red de emisoras comunitarias de Montes de María. Bueno, vamos con otra cortina. Desde las regiones hablamos, analizamos y opinamos sobre el proceso de paz. Sintonízate con la paz. El espacio participativo para seguir fortaleciendo la democracia y la paz con justicia social. Todas y todos podemos ser constructores de paz. Sintonízate con la paz. Bueno, cuando nosotros llamamos a este programa Sintonízate, obviamente no estamos hablando de sintonizarnos con la radio, sino sintonizándonos con un sueño, con una apuesta de país que es la paz, que es últimamente es tan difícil porque nos ubica no en el escenario de la construcción de paz, sino en el escenario de estar a favor o en contra de las partes que están negociando. Y los que estamos vinculados con este tema sabemos que va mucho más allá de eso y trasciende. Es más, si las partes están negociando es porque una ciudadanía eligió eso con todo y no fuera una generalidad, si fue una mayoría. Entonces creemos que estamos haciendo radio, y es lo que queremos compartir con ustedes que también hacen radio, para que saber si estamos todos sintonizando a la ciudadanía con esos días, con este tiempo, con esta época que podría ser la más importante de nuestra historia, el fin del conflicto armado. Queremos saber si ahí estamos siendo suficientemente claros en ver lo que está ocurriendo en este momento histórico como un inicio de un camino que podría ser mucho más esperanzador, pero mucho más esperanzador. Y ahí viene la pregunta: ¿qué acción comunicativa, informativa es necesario para preparar a ese país, sobre todo a esa generación de los que pueden nacer en un país sin conflicto armado? Entonces creemos que ahí hay una llave de mensajes que se van entretejiendo y que son importantes de resaltar. Uno, que el objetivo sea que en nuestras acciones y en nuestra producción radiofónica podamos conectar esa construcción de una sociedad de confianza. Cuando pensamos el tema de la reconciliación, es pensar que es un tema en el donde hay dolor, en donde hay vergüenza de ese dolor, de lo que se pudo haber causado, pero también de esa necesidad de superación. Y eso es un reto social, que pensar la reconciliación como una capacidad social, como un aprendizaje social que tenemos que construir. Y en este sentido consideramos que hay muchas expresiones o al menos ejemplos de sociedades que han vivido en conflictos de guerras mundiales, por ejemplo en Europa, Suiza, Francia, Alemania, que inclusive son sociedades donde permanecen como idiomas oficiales. En caso, por ejemplo, de Suiza, 4 idiomas oficiales. Suiza tiene 4 formas de ser Suiza, y que aún así pueden construir la noción de país. No son las diferencias las que nos dividen,
porque hay países que en medio de la diferencia pueden constituir unidad, pero es la confianza y el respeto en esa pluralidad la que podría ayudarnos a pensar en un lugar donde todos podemos existir, con igualdad de derechos, con igualdad de oportunidades, con igualdad en el sentido de sentir al otro en el mismo nivel en el que yo me siento. Entonces consideramos que ahí algunos trabajos importantes de comunicación es la idea de conectar sectores diversos, contrarios y contradictorios, donde todavía es posible. Después de en que, por ejemplo, en Gaza se empezaron a presentar también las imágenes más crudas de ese conflicto, también se viralizaron por redes sociales muchas imágenes en que se veían niños palestinos con niños judíos abrazados, o incluso, no sé si ustedes conocieron esa imagen de una pareja besándose en un muro en el que ambos levantaban su bandera. Entonces, como que lo que implica la reconciliación en alguna medida es que hago una comunicación empática en el que me pongo en los zapatos del otro para entender al otro. Obviamente hay quienes dicen que la visión de la reconciliación o la misma construcción de paz no puede permearse como de un discurso romántico lleno de rosas donde todo fluye fácilmente, pero sí es cierto que se pueden hacer visibles algunos gestos sociales donde esa diferencia logra una reconciliación. En radio, en televisión, en prensa o en cualquier producción comunicativa nos interesan mucho las imágenes, sean imágenes sonoras o imágenes visuales, donde podemos ver ese momento en que comparten los contrarios. Para nosotros es muy importante esos momentos porque se llenan de simbolismo que permiten pensar que es posible. ¿Qué hacer con ese proceso de sanación, de perdón, que implica un proceso de reconciliación? Nosotros encontramos que es necesario encontrar en la ciudadanía las propias claves de la ciudadanía que muestra esa pluralidad. Desafortunadamente, en muchos medios de comunicación se han tratado de reproducir las imágenes o las formas de producción radial o periodística que hacen que el debate, que hacen la confrontación como si fuera blanco y negro, donde hay ganadores y perdedores, pero no un ejercicio de argumentación o de aprendizaje mutuo. Y creemos que eso de convertir la cabina en un ring de boxeo es un ejercicio que en Colombia, por ejemplo, hace mucho daño, porque nos hace alinearnos en contradictores o en gente que está a favor. Y lo que deberíamos hacer es más bien darle, como dicen los mediadores de conflictos, la tercera salida, o sea, una oportunidad de mediación que sea ese compartir o esa otra forma de ser lo uno y lo otro, sin necesidad de suprimir a ninguno. Cuando nosotros escuchamos muchos debates hasta muy interesantes en que se habla, vamos a mostrar este argumento y ahora, o esta afirmación, y los invitados en cabina defienden o atacan. Para nosotros sería mucho más interesante en un ejercicio de lenguaje de reconciliación y paz que en medio de contrarios en algún momento se planteara la pregunta: ¿qué se aprendió de ese otro que usted no sabía? O plantear preguntas como ¿con qué prejuicios llegamos y con qué ideas nos vamos? Que el ejercicio de producción radial permita de alguna manera sacar siempre un saldo que sume y no que nos reste, porque de alguna manera el que está en la mitad, que es el productor radial, está haciendo de alguna manera el rol del mediador y tiene que buscar con gran destreza, gran manejo político del tema o con gran destreza social, el que está escuchando no necesariamente se alinee, sino que aprenda de ambos.
Y ese es el ejercicio, porque la idea de reconciliación no es eliminar la diferencia, sino convivir con ella y hacer de ella un valor social. El otro tema que nos parece interesante es el momento en el que implicamos a la ciudadanía. La reconciliación también como una capacidad del sujeto político para esa paz territorial. Lo digo en términos un poco del lenguaje de la Red Pro de Paz, que siempre está mirando esos dos brazos donde nos debemos mover. Que la ciudadanía tenga cada vez más elementos para decidir, para comprender, para discernir, pero también para participar y entender el mundo donde está. Y esa paz territorial, y es que las emisoras no están en las nubes, las emisoras están en un territorio, así las manden en línea, así estén online, comparten un territorio, que ese territorio donde se ancla esa producción radiofónica, comunicativa o informativa, o los territorios donde llega y comparte su señal, sean oportunidades para que los contenidos demuestren que la pluralidad es ganancia, como en la pluralidad ganamos, que no sea discursivo, sino que lo veamos. O sea, sí, hay una mirada sobre lo ambiental, por ejemplo, sobre las fuentes hídricas, escuchar la voz de los afro frente al agua, o de los indígenas, o de las mujeres, o de los niños, o de alguien que es artista, o de alguien que tiene un gran poder espiritual, o de alguien que sencillamente trabaja con el agua porque le sirve para su producción de algún alimento que ofrece a la comunidad. Son diferentes maneras de utilizar, ver, sentir el agua, pero lo aprovechamos para mostrar que el agua es un bien común, en el que puede ser interpretado de diferentes maneras, pero que nos implica como ciudadanos. Entonces, esa implicación es clave en un proceso de reconciliación, porque pasamos de ver los toros desde la barrera a sentirnos sujetos políticos y transformadores de esa realidad. Y eso implica un gran trabajo de escucha. Es más, en las radios comunitarias tenemos un recurso adicional, y es que no necesariamente el que pregunta, el que propone, el que hace la radio es el que sabe de comunicación, sino que cualquier ciudadano tiene la oportunidad y el chance de preguntar, hacer e interpelar la radio. Y si, por ejemplo, frente a un tema que puede ser espinoso, ponemos a que sea un ciudadano el que le pregunte al otro, pero no en un sentido de reclamo, sino en un sentido de aprendizaje, ¿cómo ahí encontramos una clave para que la radio sea la excusa para conversar? Y en este sentido, hacer de la radio una conversación. Hace poco he venido como conversando, porque en Ecuador se está pensando, o se está ya organizando junto con CIESPAL un evento que también es un programa de formación en el tema de reconciliación. Y una primera pregunta que me vino en mente fue: ¿por qué ustedes están hablando de reconciliación? ¿No es un país ejemplo de paz? No, es que la reconciliación es un escenario de permanente, es una capacidad social que está en permanente riesgo. Entonces, algo que tiene que hacerse permanentemente, no solamente en zonas de conflicto. Por ejemplo, hay heridas sociales que tienen que ver con cosas que nos deberían hacer felices, como el fútbol, pero ahí hay un escenario de confrontación. El tema ideológico, escenario de confrontación. Problemas territoriales, manejo del espacio, escenarios de confrontación, que generalmente encuentran en la división social un beneficio de un particular. Entonces, cómo es importante empoderar a esa ciudadanía
para que no encuentren la confrontación una salida, sino por el contrario, en el diálogo y en la conversación encuentren una oportunidad de solución. Siempre, en los conflictos más difíciles o más sencillos de pareja, de familia, es el diálogo lo que permite llegar a una solución. Algunos líderes sociales que trabajan en resolución de conflictos, cuando les preguntan, por más expertos que sean, siempre llegan a la misma conclusión: hablen, hablen, hablen hasta que lleguen a una solución. Y después, si no llegamos, sigan hablando, sigan hablando, sigan hablando. En muchos contextos a veces es la falta de conocer al otro, entonces caminen, muévanse, váyanse allá donde ustedes tienen un prejuicio o una limitación. Romper fronteras culturales, imaginarios, son más fuertes que las mismas fronteras físicas. Entonces, en Ecuador, retomo, hay una agencia de noticias que digamos no es ecuatoriana, es internacional. La agencia se llama Presensa, con doble S y Z final. La agencia Presensa, que se puso como meta hablar sobre temas que convoquen a la reconciliación, que permitan hablar sobre todos los mecanismos para romper con escenarios de discriminación, cualquier tipo de discriminación, y también resaltar iniciativas de inclusión social y de diálogo social. La agencia, entonces, habla que la reconciliación también es noticia. Y saqué un fragmento de una noticia de esta semana. Se llama Entrevista sobre la superación de la cultura de la venganza. La agencia le hace una entrevista a un investigador que se ha dedicado a pensar la venganza como un tema, pero también qué hacer para romper ese círculo de venganza, que es la que termina perpetuando escenarios de odio que bien podrían, que acaban con la posibilidad de construcción de país. Les leo una partecita, dice: la paz y la reconciliación comienzan en la persona que empieza por comprender los conflictos a su alrededor y los conflictos en su interior. La persona empieza a entender las causas, los factores determinantes del dolor y la violencia acontecida. La persona logra evitar tomar rápidamente una posición entre la furia y la venganza y quiere entender cómo fue que ocurriera aquello. Lograr resistir el poder compulsivo de la venganza significa resistir un impulso primitivo del paleolítico que tiene aún mucha fuerza entre nosotros. Entonces, este investigador menciona cómo romper la venganza pasa por contar la historia. Entonces, aunque el ejercicio de reconciliación es un ejercicio de pensar el futuro, porque la reconciliación es necesaria para el futuro, contar las causas, ver los factores que pudieron haber sido importantes o determinantes, es parte de la tarea que tenemos en este lenguaje de reconciliación, porque es contextualizar. No hay verdades. Fíjense que cuando se llamó a una comisión histórica en La Habana, las FARC propusieron 6 investigadores, el gobierno propuso 6 investigadores, sacaron más de 700 páginas y no hay una única verdad sola y unitaria sobre qué fue lo que nos pasó y por qué estamos en guerra, porque hay múltiples factores. Entonces, un ejercicio interesantísimo para que estas radios nos ayuden es que alguien coja una frasecita de lo que dice el informe, que además es público, lo encuentran por internet, está el PDF. O si no se quieren leer todo, léanse la relatoría de Pizarro de Moncayo. Y ahí hay frases que explican el conflicto desde sus causas, no una, sino multicausalmente. Ese ejercicio ya le da al ciudadano un entorno, otra manera de entender el conflicto. Entonces, si no, seguimos en el disco rayado.
¿Qué quiere decir también este investigador que entrevistan en esta agencia? Él dice que la paz y la reconciliación son en primer lugar un proceso interno de reflexión, de comprensión y de integración. Desde ahí no está muy lejos comprender que la mecánica interminable de la violencia vindicativa no puede nunca llevar a la paz. Este es el punto de partida para superar la violencia, ya sea de Oriente Medio o en otra parte. No empieza en ningún otro lado, sino en mí mismo. Bueno, hay una doble vía. El tema de pensar la reconciliación y la paz desde lo público, pero también desde los escenarios privados. Tuve la oportunidad de ir a una conferencia que dio Meyer, uno de los líderes de la negociación de Sudáfrica, que estuvo la semana pasada acá, en una reunión en presidencia, y yo le preguntaba, pero ¿cuál fue la clave de la comunicación en el proceso de Sudáfrica si tuvieron también múltiples factores de riesgo, momentos en que se rompían las conversaciones hasta por 7 meses, que asesinaron al segundo que estaba después de Mandela, que ellos le decían el Che Guevara sudafricano, un líder negro, y él decía, no hicimos otra cosa que dar información, no hicimos otra cosa que responder a las preguntas más difíciles, pero responder con honestidad, con las limitaciones de cada respuesta. Ir a los comités comunitarios de los barrios y hacer unos rollings los fines de semana y contar qué estábamos haciendo y no decirle, no hacer otra cosa que dar información. ¿Y no más? Sí, no más. Dábamos información. Pero es que acá no estamos dando información, acá estamos diciendo, solamente hablamos cuando hay un episodio trágico, de cualquier lado que vengan, trágico, pero no estamos dando información de cuál, de las causas, de los contextos. Esa es un poco la experiencia de Pilar, y la agencia pues trabaja un poco en este sentido. Para terminar esta parte y proponerles a ustedes un pequeño ejercicio, realmente muy pequeño por la hora, les quiero como sugerir, veo, si quieren lo pueden hacer en parejas o individualmente, que se imaginen una cuña que ojalá no sea más larga de 40 segundos. Ustedes van a pagar esa cuña, entonces saben cuánto vale. Que podamos repetir muchas veces y que hagan ahí nos regalen un texto que invite a la reconciliación o con alguna de estas 3 posibilidades. Desde el contexto de explicar las causas del conflicto y decir que debemos superarlo, entonces como un ejercicio propositivo de entender. O, segunda opción, que inviten a la reconciliación desde mostrando que somos un país diverso. La tercera opción, que inviten a la reconciliación como un ejercicio de amor o de amistad. De amor o de amistad. Ustedes son los copies de esta cuña, ustedes son los creativos y alguien va a hacer la producción. Ustedes nada más dicen, este es el texto, y pueden poner indicaciones, mira, eso va a empezar así o así, pero lo que aquí nos va a importar es el copy. ¿Qué dice esa cuña? ¿Cómo ustedes ahí? Me imagino que después de todo el taller que hicieron con Tito ya son están volando. Entonces que propongan un texto. Acuérdense cuánto texto debe haber en 40 segundos, pero también cuánto podemos decir en 40 segundos. Les voy a dejar para que piensen rápido. En 10 minutos, para una cuña de 40 segundos podríamos pensar 4 minutos, pero vamos a estar botados y van a pensar en 10 minutos ese copy. Escojan esas 3 alternativas. Desde alguna causa que ustedes explican y luego digan, la reconciliación es esto, o que ustedes lo lleven en el plano del amor y la amistad, como un ejercicio de amor y amistad, o la reconciliación desde una perspectiva de la pluralidad.